El concejal de Vox en Xixón, Oliver Suárez, dese al partido. Non comparte que la so formación y considere desleal por dialogar con formaciones democráticas. Suárez anunciólo en antes de la celebración del Pleno Municipal que revocó los cargos y competencias de la so hasta agora compañera de partido, Sara Álvarez Rouco. La Guardia Civil investiga a 6 personas por participar en carreras ilegales en el polígono de Somonte en Xixón esta fin de semana. Tienen entre 20 y 34 años. Los agentes llegaron a identificar a medio centenar de personas. 19 fueron denunciadas por conducir de forma temeraria o bajo los efectos de las drogas. En 2 pueblos da Vega tan en Sinagua pela noche. Trátase d'Abres y Refoxos. Sofren cortes nel suministro pola escasez d'agües que dexó en Sinagua abondo a los manantiales y poro a los depósitos. El lunes, el Concellu tomó la decisión de cortar el agua entre les 11 de la noche y les 8 de la mañana. Hasta finales de mes no van a poder entrar piragües nel Banzau de Tañes. La inauguración iba a ser mañana coincidiendo col festivo, pero un tracamún de unos plazos obligó a aplazala. La Federación de Piragüismo de Asturias espera todavía por permiso de la Confederación Hidrográfica. En Pión, Candanal y Arroes, los pueblos ejemplares de este año trabajan para preparar la visita de los Reyes y la Princesa de Asturias. Acometen numerosas obras pequeñas de caltenimiento, capes de pintura y de alguna otra construcción pequeña. Les visites de curiosos también se notaron estos días. Ya está abierto el espacio cultural de Tabacalera en Xixón, en este caso para ofertar una muestra sobre el premio de les lletres Haruki Murakami. Y es solo una de las más de 100 actividades culturales que entamen güey por cuenta de los premios Princesa. Van a ser en total 10 días de intensa programación.